Regresamos al despertador, está con nosotros Eduardo Sanz Lobatón, hablamos de Odebrecht, pero no nos podemos ir sin preguntarle qué va a pasar en el PRM cuando se dividan los mares, crucen las aguas y haya que decidir quién va a ser el candidato para las próximas elecciones del 2020, que a juzgar por lo que está sucediendo, ya el proceso electoral parecería que está encendiendo poco a poco. Decía un famoso Córcego de poca estatura, vísteme despacio que voy deprisa. Pero lo primero que tiene el PRM de frente ahora es las autoridades y las estructuras en todo el país. Lo primero es elegir, como mandan nuestros estatutos en septiembre de este año, la dirección del partido. Por ejemplo, yo soy miembro de la dirección ejecutiva del PRM, que es como el equivalente al comité político del PLD, que somos 50. Y nadie ha votado por mí, sino que yo fui electo a esa posición fruto del proceso cuando se fundaba el PRM. Y yo mismo digo que eso no puede permanecer así, que tiene que haber un sedazo democrático, que tiene que haber un torneo democrático para elegir nuestras autoridades. Eso es lo primero. Hecho eso, en el transcurso de lo que queda de año, entonces nos tendremos que abocar no solo a la elección del candidato presidencial, sino a la elección, como volveremos a vivir en el 2020, que son elecciones prácticamente simultáneas, a la elección de todos nuestros candidatos. Y el principal reto que tiene el PRM es hacer eso sin dispersarse, sin dividirse, sin tener grandes erosiones. Yo creo que la convicción, y lo he conversado esto con los liderazgos fundamentales a lo interno del partido, tanto con Luis como con don Hipólito, como con toda una generación emergente, porque la gente a veces cree que el PRM es Hipólito y Luis, y no es así. El PRM es mucho más que eso. Esto es una institución que lo que queríamos o pretendíamos hacer en el PRD, que era que fuera una institución de la democracia dominicana, los partidos no son de nadie. Los partidos, que ese es el problema que tiene este país, que ya el PLD, todo el mundo entiende que el PLD es Leonel Fernández y Danilo Medina, y ahora mucha gente quiere entender que el PRM es Hipólito Mejía y Luis Abinader, y no es así. No puede ser así, porque si es así, entonces estamos creando caudillos, estamos matando la democracia. Los partidos políticos tienen que ser organismos vivos, donde uno dirija un día, el otro dirija otra, y cada vez más tengamos ideas en comunes, propósitos en comunes. Pero estos liderazgos mesiánicos de yo que entre el mar y eternamente yo, y si no soy yo que se acabe el mundo, no son democráticos y no le convienen al país. Y yo creo que tanto Luis como don Hipólito, como muchos otros, por ejemplo, ahí nosotros tenemos el senador más joven del país es del PRM, la diputada más joven del país es del PRM, el alcalde más joven del país es del PRM. O sea, yo creo que hay una ebullición y un proceso muy bonito. Y estoy convencido de que sea cual sea el candidato, independientemente de que yo tengo mis ideas de quién debiera ser y voy a trabajar para tratar de lograr eso lo antes posible, yo creo que el concepto es que tenemos que permanecer unidos y tenemos que presentarle al país una serie de ideas que nos diferencien de este PLD corruptor, de este PLD, y ni siquiera del PLD. Señores, es que la clase política dominicana está en peligro de extinción. Es que nosotros estamos al borde de que a los partidos políticos sean barridos y sustituidos por fuerzas alternativas, porque este país no puede seguir representado en un grupo de gente que vayan a los gobiernos a robar y que vayan a los gobiernos, gente que no tiene trayectoria de nada, que nunca ha trabajado en nada, que nadie lo conoce, y entonces llegan y a los 3 días, a los 4 días, ya exhiben una riqueza despampanante. Y eso pasa en todos los partidos políticos, yo no puedo decir que eso es solo en el PLD. Entonces, no pasó en el PRD si no hacemos conciencia, si nosotros los que estamos en la actividad pública no hacemos conciencia de que aquí hay que diferenciarse de manera tajante de ese tipo de política, de que hay que asumir posturas contundentes aunque no sean populares. Yo mismo tengo una serie de criterios que quizás no están de moda hoy con muchísimas cosas, pero sin embargo, solo siendo auténticos y siendo cónsonos con las cosas que decimos y hacemos, es que podemos representar este país. El problema del PRM no es si es Hipólito o si es Luis o si es cualquier otro. El problema del PRM es diferenciarse en la clase política dominicana y no ser parte de esta fiesta, de esta corruptela que lamentablemente deja al país, que no cree en lo político, ni cree... A mí me decía una gente el otro día que él cada vez que ve un político hablando por televisión cambia el canal. Me lo decía una gente con un nivel y un criterio que
A mí me dio hasta pena oírlo. Y yo creo que tienes razón, de alguna manera. Sí, es cierto. Yo creo, don Andrés, que no, que hay que no Pero podemos, de alguna porque manera tienes razón. siempre serán políticos. Bueno, una lo que pregunta. lo que van a sustituir a los que están van a ser políticos, aunque no se llamen políticos al llegar, desde que están ahí son políticos. Pero No, son todos- los todos mismos somos políticos. políticos. los responsables de Si no, eso. pregúntale a cualquier amigo venezolano que ustedes tengan, ¿cómo le ha ido con los no políticos? Una pregunta que tiene que ver con lo que estamos hablando. Si yo voy a votar y estoy ahí en la urna y Eduardo Sanz Lobatón llega y me tiene que convencer a mí de la diferencia entre el PRM y el PLD, ¿qué tú me dirías para lograr mi voto? Definitivamente, la primera es que el PRM es un partido cargado de inmensas esperanzas y cargado de ideas muy claras de cómo pudiera gobernar este país. Las propuestas de Luis Abinader en la campaña pasada están ahí. Seguridad ciudadana, trajimos uno de los principales expertos de la seguridad ciudadana en el mundo, que es un paradigma para la seguridad ciudadana, que es el exalcalde de Nueva York. Del mismo modo, hicimos propuestas contundentes sobre la deuda pública de este país. Luis Abinader expuso cómo hasta los nietos de nuestros nietos deben dinero por los préstamos del PLD. Y lo explicó específicamente de que 50 centavos de cada peso que este país produce va al servicio de una deuda que ya ustedes saben cómo nos fue con los 5.000 millones de dólares de Odebrecht, que es una muestra. Entonces, esas son propuestas contundentes. Hemos hablado claramente en el sector turismo cuáles son nuestras ideas. Pero más allá voy. En el PRM hay toda una camada de dirigentes políticos que no ha tenido la oportunidad de servirle al país. Al igual que en el PLD y en el No, en el PLD, Reformista. el que no ha tenido la oportunidad de servirle en el PLD debe revisarse, porque ellos tienen desde el 96 para acá, están en el poder exceptuando 4 años. Eso es un asunto que está específicamente claro. Inclusive, yo te lo digo, mira, hablábamos de Jean Alain, que y yo estuvimos juntos en la universidad, inclusive estuvimos fuera del país estudiando juntos. Y fíjate, ya Jean Alain fue Procurador General de la República, director del CIRD, porque él estuvo en el PLD. O sea, esa generación ya está en el poder en el PLD. Entonces, lo mismo no pasa con los partidos que ahora estamos postulando por sustituir al PLD. O sea que la diferencia es clara. Evidentemente, es más fácil la tendencia, son todos iguales. No, pero no somos todos iguales porque yo no he administrado un peso del Estado Dominicano. Luis Abinader no ha administrado un centavo de este país. Nunca en su vida. Entonces no puede ser igual que los que tienen 20 años administrando el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Turismo, la refinería de petróleo. No puede ser igual. No puede ser igual. Y también estamos cargados de una gran experiencia. Yo quisiera que alguien me buscara la equidistancia moral en el PLD de un Ibelice Prade Pérez o de una Milagros Ortiz Bosch. Oh, por Dios. O sea que tampoco es que somos las caritas nuevas que llegamos. No. Ahí hay también mucha experiencia y mucho sacrificio. Las cárceles de Fafa Tavera, las muertes de los 12 años de Balaguer, ¿dónde están? En el PRM. O sea que nosotros tenemos esa combinación, esa herencia histórica de las luchas por la libertad de este país, con una sangre nueva muy definida que nadie nos puede señalar. ¿Cuál es el señalamiento que se le puede hacer a David Collado? Que tiene en la alcaldía del Distrito Nacional una gestión que todos los indicadores indican que va de manera excelente. Y David Collado es suizo, no, David Collado del PRM. Igual pasa en el Congreso Nacional. ¿Qué tú puedes decir, por ejemplo, de la gestión ya mencioné al buen amigo José Paliza, pero ahí en la Cámara de Diputados nosotros tenemos grandes gente, que el presidente de Tienen la varios Comisión de Turismo. diputados. Bueno. O sea que esa es la diferencia entre el PRM y el PLD. Bueno, muchísimas gracias Eduardo Sanz Lobatón por haber participado hoy en El Despertador. Invíteme más a menudo. Creemos que sí, que tendremos Que que se pasa buen invitarte rato aquí, se más pasa a buen rato. menudo para dialogar sobre los aspectos políticos Así es. de la nación dominicana. Así es, nos vamos a la segunda hora, que tengan buenos días.